No pensé que una simple parada para tomar café en una gasolinera de carretera me llevaría directo a una historia que no cabía en ningún mapa. Era tarde. La radio apenas zumbaba, y la lluvia golpeaba el parabrisas como si quisiera contarme algo. Entonces la vi. Mochila al hombro, mirada firme y esa forma de pararse que tienen los que ya no temen nada. Subió sin preguntar demasiado, como si supiera que yo iba justo hacia donde ella no quería volver. Soy trailero, llevo cargas, no personas, pero había algo en sus ojos. No buscaba aventón, buscaba salida, y sin querer, con cada kilómetro. Yo también empecé a entender que había más peso en su silencio que en toda mi carga de la semana. Iba retrasado por la carretera 16. El sol caía a plomo y la carga que llevaba debía entregarla al amanecer siguiente, cuando la vi a la orilla del camino, con el pulgar alzado y los ojos fijos en el horizonte, como si esperara algo más que un aventón. No era común ver a una mujer sola en ese tramo tan seco y olvidado del norte, y mucho menos con esa expresión entre rabia y tristeza, que no encajaba con su juventud. Tenía la ropa polvorienta, el rostro algo marcado por el sol y una cicatriz pequeña, justo en la comisura del labio, que se notaba solo si la mirabas más de lo debido. No me gusta recoger extraños, no por miedo, sino por no mezclar cargas que no entiendo. Pero algo me apretó el pecho cuando nuestros ojos se cruzaron y sin decir palabra, supe que si no paraba, algo en mí también seguiría roto. ¿A dónde vas?, pregunté, bajando la ventanilla con el motor aún rugiendo. No importa, dijo ella, subiendo con una agilidad que me pareció demasiado rápida para alguien que aparentaba estar agotada. Solo sigue avanzando. Guardé silencio, como lo hago cuando siento que cualquier palabra puede empeorar las cosas. Le ofrecí agua, un poco de pan que siempre traigo, y ella lo tomó sin mirarme, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Llevaba una mochila pequeña, demasiado ligera para alguien que parecía estar huyendo de tanto, o buscando algo imposible de alcanzar. A los pocos kilómetros, noté que miraba las señales como si cada una pudiera cambiar su destino, y luego, de pronto, empezó a hablar sin que se lo pidiera. Su voz era baja, casi un susurro que apenas vencía el sonido del motor. Mi hermana desapareció hace 3 meses. Dijeron que se fue por su cuenta, que nadie la obligó. Pero yo no lo creo. Ella no se hubiera ido sin decirme adiós. Me dijeron que la vieron por esta carretera, hace días, que subió a un camión como este. No supe qué responder. He visto cosas en el camino que nadie debería ver. He llevado historias en mis espejos que preferiría olvidar, pero nunca había sentido ese nudo en la garganta por alguien que apenas conocía. Me quedé callado, y fue ella la que rompió el silencio con algo que me sacudió el alma. ¿Alguna vez perdiste algo que sabías que nadie más buscaría por ti? No respondí, pero lo sentí en el estómago, como si en esa pregunta hubiera una puerta que llevaba directo a mi pasado. Una hija a la que no veía desde hace 5 años, una promesa que no supe cumplir, una oración que nunca terminé. Seguimos la ruta en silencio durante un buen rato, hasta que el clima cambió y una tormenta nos obligó a detenernos en una vieja estación de gasolina abandonada. Ahí, entre la lluvia, el crujir del viento y el olor a tierra mojada, me atreví a preguntarle su nombre. Mara, dijo, y por primera vez sonrió, aunque su sonrisa dolía. Como el agua amarga, ¿sabes? Esa noche dormimos dentro del camión, turnándonos la vigilancia por si alguien más llegaba. Pero fue en medio de la madrugada, con los truenos tronando a lo lejos, cuando empezó a temblar. No de frío, sino de algo que no supe entender. Y fue entonces cuando descubrí que no era solo su hermana la que estaba perdida. Ella también se buscaba a sí misma, aunque todavía no lo sabía. El amanecer llegó como una especie de tregua. La tormenta se había ido dejando el cielo limpio, como si alguien lo hubiera lavado con lágrimas.
Mara seguía dormida en el asiento del copiloto, acurrucada como quien no quiere que el mundo la vea. Y por un momento pensé en dejarla dormir hasta que el sol subiera del todo, pero algo dentro de mí me decía que el tiempo era un lujo que ella ya no podía permitirse. Encendí el motor con suavidad, esperando que el ruido no la despertara, pero sus ojos se abrieron de inmediato, alerta, como si llevara semanas durmiendo con un solo oído puesto en los peligros del mundo. No dijo nada, solo se incorporó, se ajustó la chaqueta y miró hacia la carretera como si supiera que algo importante estaba por suceder. Anoche soñé con ella, dijo de pronto sin mirarme. Estaba sentada en un columpio, el mismo del patio de la casa donde crecimos, pero no se movía. Solo me miraba y repetía una frase. No te detengas, aunque no me encuentres. Tragué saliva con dificultad. Había algo en sus palabras que parecía sacadas de otro tiempo, como si su hermana ya no perteneciera a este mundo, como si hablara desde algún rincón lejano donde el dolor se disfraza de señales. Quise preguntarle más, pero justo en ese momento, una camioneta oxidada bloqueó la carretera unos metros adelante, y un hombre salió con las manos levantadas, haciendo señas para que me detuviera. La piel se me erizó de inmediato. Esa zona estaba plagada de rumores, robos, extorsiones, gente que desaparecía sin dejar rastro. Miré a Mara de reojo. Ella también lo había sentido. Sus pupilas se encogieron y lo siguiente que hizo fue sacar de su mochila una navaja plegable, pequeña, pero afilada como su determinación. Si pasa algo, tú sigue. No mires atrás. No digas estupideces, le dije, con un tono más áspero de lo que quería. Entonces apagué el motor, bajé un poco la ventanilla y le hablé al desconocido sin bajar la guardia. El hombre tenía unos 40 años, aspecto de jornalero, con las botas llenas de barro seco y una mirada desesperada que me recordó a mí mismo años atrás, cuando perdí todo y todavía tenía el orgullo de pedir ayuda sin suplicar. ¿Mi esposa? Está por dar a luz, dijo, señalando la parte trasera de su camioneta. Nos quedamos sin gasolina. Por favor, ¿puede llevarnos al pueblo más cercano? Miré a Mara. Ella me sostuvo la mirada, dudando, y aunque su mundo se caía a pedazos, asintió. Bajamos del camión y ayudamos a la mujer embarazada, que gemía con fuerza mientras se sujetaba el vientre como si contuviera una tormenta. La subimos con cuidado a la litera trasera del tráiler, improvisando una camilla con mantas y sacos vacíos. Y sin pensarlo mucho, di marcha atrás, tomando un desvío que nos alejaba de nuestra ruta. Los minutos siguientes fueron un caos. Gritos, sudor, contracciones, miedo. El hombre no dejaba de llorar ni de repetir una oración maldicha, como si su fe se le hubiera olvidado justo cuando más la necesitaba. Y fue Mara la que tomó el control, con una fuerza inesperada. Se arremangó, buscó toallas limpias, pidió agua, respiró hondo y dijo, firme, «Tú puedes. Ya casi estás del otro lado». Nunca había visto a alguien así, tan frágil por dentro y tan firme por fuera. No era solo valentía, era esa clase de fortaleza que uno solo adquiere cuando ha perdido todo y aún así decide ayudar a otros a no perderse. El niño nació con el primer rayo de sol sobre la sierra, justo cuando llegábamos al consultorio de una doctora rural que apenas podía creer lo que veían sus ojos. Dejamos a la pareja allí, con su hijo envuelto en una frazada, y antes de que dijeran gracias, Mara ya estaba de vuelta en el asiento, mirando hacia el norte, como si todo lo que acabábamos de vivir no hubiera cambiado nada. O lo hubiera cambiado todo. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté mientras retomábamos la carretera, aún con olor a sangre y vida nueva en la cabina. Porque no todo lo que busco está perdido, dijo ella. Y esta vez, su voz tembló un poco. Entonces lo supe. El viaje recién comenzaba, y lo que íbamos a encontrar no tenía nombre todavía. El resto del día avanzó con un aire raro, como si el tiempo se hubiera aflojado,
como si después de aquel nacimiento en plena carretera, algo invisible nos escoltara entre el cielo y el asfalto. Mara no hablaba mucho, pero se notaba diferente. Ya no apretaba los puños como si el mundo le debiera algo, ni miraba el camino con rabia, sino con una especie de nostalgia que no supe si venía del pasado o del futuro que aún no encontraba. Pasamos por pueblos fantasmas donde las casas parecían respirar polvo, por estaciones cerradas donde solo quedaban letreros torcidos y bicicletas oxidadas en las paredes. En uno de esos pueblos, cuando paramos a cargar combustible, se acercó una mujer de cabello gris y ojos que sabían demasiado. Nos observó durante un rato desde la sombra del local, y cuando Mara bajó del camión, la interceptó con una sola frase que me hizo apretar el volante sin darme cuenta. «Ella pasó por aquí, no estaba sola». Mara se detuvo en seco. La mujer, que no pidió nombre ni lo ofreció, sacó del bolsillo una pulsera rota con cuentas azules. Era idéntica a la que Mara llevaba colgada del cuello. Su respiración se cortó al verla. La tomó con manos temblorosas, como si fuera una reliquia sagrada. «¿Dónde?», preguntó casi sin voz. ¿Con quién estaba? Con un hombre joven, cara de bueno, pero con los ojos llenos de sombras. Se fueron hacia el oeste. Dijo que la llevaría a trabajar en unos campos, pero no parecía trabajo lo que buscaban. Mara no esperó más. Subió de nuevo al camión sin decir palabra y me dijo que tomara la desviación a Santa Cruz de la Palma, un sitio que yo conocía por las peores razones. Historias de mujeres atrapadas, engañadas con falsas promesas, retenidas en medio del silencio de la nada. Apreté los dientes. Había evitado ese rumbo por años. No porque tuviera miedo, sino porque hay lugares donde uno siente que el mal no duerme, solo cambia de ropa. ¿Estás segura?, le pregunté, sabiendo que no había vuelta atrás. Ella confía en mí, y yo ya no puedo fallarle otra vez. La carretera se volvió más estrecha, más árida, más hostil. El GPS perdió la señal y nos guiábamos solo por intuición, por las marcas en los árboles y por el sol que ya empezaba a inclinarse, como si también quisiera esconderse. Fue entonces cuando el neumático trasero estalló con un estruendo, haciéndonos dar un giro peligroso que casi nos saca de la ruta. Logré controlar el volante, pero el camión quedó torcido y el eje trasero dañado. «No vamos a llegar», dije frustrado mientras revisaba el daño. Pero ella no escuchaba. Caminaba hacia el horizonte, decidida, como si los pies le ardieran de urgencia. Entonces vi algo que me heló la sangre. Una camioneta blanca, sin placas, estacionada entre los matorrales al borde de la colina. Un tipo la vigilaba desde adentro. Cuando vio a Mara, encendió el motor. No había duda. Alguien la estaba siguiendo. O peor, la estaban esperando. Corrí hasta alcanzarla. Le dije que debíamos escondernos, pero ella negó con la cabeza. Tenía una idea en la mente, un plan al que no me dejó entrar del todo. «Si se acercan, no intervengas», me advirtió, entregándome la pulsera rota. «Guarda esto. Si algo me pasa, entrégasela a mi madre». «No pienso dejarte sola», le dije sin vacilar. «No otra vez». Mara caminó hacia la camioneta. Yo, desde detrás de unos árboles, observé cómo se enfrentaba al conductor. Un tipo de unos 30 y tantos, tatuajes en el cuello, rostro de vendedor de mentiras. Al principio se mostraron tensos, hablaron rápido, pero algo cambió cuando ella dijo el nombre de su hermana. Entonces él rió, y esa risa me revolvió el estómago. No pude quedarme quieto. Salí de mi escondite justo cuando el tipo se bajaba del vehículo. Y lo que pasó después fue una ráfaga de gritos, forcejeo, y la navaja de Mara brillando un segundo antes de caer al suelo. Me interpuse entre ellos. Grité con todo el pulmón, y el tipo huyó, dejando una caja en el asiento del copiloto. Cuando la abrimos, Mara cayó de rodillas. Adentro había una libreta con dibujos hechos a mano, con nombres, coordenadas y una foto borrosa pero clara. Su hermana. En una de las páginas, una frase escrita con letra temblorosa decía:
Todavía respiro, pero el tiempo se acaba. Mara no lloró, solo apretó los dientes y me miró con una determinación tan cruda que supe en ese instante que el infierno iba a tener que hacerse a un lado si pensaba detenerla. La libreta nos dio más que pistas. Nos dio dirección, nos dio motivo, nos dio combustible cuando ya no quedaban fuerzas, aunque el camión quedó averiado. Alguien del pueblo más cercano, un mecánico viejo que hablaba poco y observaba mucho, nos prestó una camioneta desvencijada, de esas que parecen no aguantar un viaje más, pero que, por algún milagro escondido, siguen andando cuando más se les necesita. Así salimos de ahí, con los faros sucios y el corazón ardiendo, directo hacia las coordenadas que aparecían en esa libreta manchada de tierra y miedo. Manejé durante horas por caminos que ni el GPS se atrevía a reconocer. La señal se perdía cada tanto, y los postes de luz desaparecieron, como si el mundo supiera que había cosas que solo pueden suceder en la oscuridad. Mara iba al lado mío, sin hablar, pero con los ojos más vivos que nunca. Había dejado de ser la joven extraviada que recogía al borde de la ruta. Ahora era una fuerza movida por algo más grande que la rabia, por una fe silenciosa que no se rompía, ni con el cansancio, ni con el miedo. Fue pasada la medianoche cuando llegamos a un viejo sembradío abandonado. Todo era polvo, viento y galpones cerrados con cadenas, pero en uno de ellos, escondido entre montones de chatarra, había una luz débil, como la de una vela olvidada. Mara bajó primero, con la libreta en una mano y la otra firmemente cerrada alrededor de la navaja que había recuperado. Yo la seguí sin hacer preguntas. A esas alturas, había aprendido que el silencio a veces habla más que cualquier advertencia. Nos acercamos al galpón. El candado había sido forzado recientemente. Dentro, el aire era espeso, una mezcla de humedad y miedo antiguo. Había colchones en el suelo, ropa tirada, restos de comida y en una esquina, un cuaderno igual al que teníamos. Lo abrimos con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban en blanco, pero al llegar a la mitad, una nota escrita a mano nos detuvo el corazón. Nos llevaron de a poco. Las que no gritaban las olvidaban, las que gritábamos. Éramos castigadas. Yo sigo esperando, sé que vendrás. Entonces Mara soltó el cuaderno y gritó su nombre, tan fuerte, tan profundo, que sentí que su voz se clavaba en las paredes como una oración de guerra. «Lina», gritó una y otra vez, y justo cuando el eco empezaba a apagarse, algo se movió detrás de una pared falsa, algo pequeño, frágil, pero humano. Corrimos, forzamos la puerta escondida, y ahí estaba, desnutrida, pálida, los ojos hundidos, pero vivos. Era su hermana. Se abrazaron con una fuerza que rompía el aire. No dijeron nada durante varios segundos. Solo se temblaban en los brazos como si quisieran volver a aprenderse desde el principio. Me quedé a un lado, sin querer romper ese momento, sintiendo que presenciaba algo sagrado, algo que no se ve en esta vida más que una vez. Pero no estábamos solos. Un crujido de metales nos advirtió que alguien más venía. Salimos del galpón justo a tiempo para ver a un hombre armado acercarse desde la maleza, gritándonos que nos detuviéramos. Pero ya no éramos los mismos. Esta vez era Mara la que se interpuso, no con violencia, sino con verdad. «Tú ya no tienes poder», le dijo, mirándolo a los ojos como se le mira al miedo cuando uno ya ha pasado por lo peor. «Ya nadie te teme». Y entonces, desde la colina, comenzaron a encenderse luces, patrullas, sirenas, gente corriendo. Alguien había alertado a las autoridades. Quizás fue el mecánico, quizás la mujer de la gasolinera. No lo supimos nunca, pero llegaron. Lo detuvieron, y nos abrazó una calma que parecía no caber en ese lugar de tanta oscuridad. Cuando salimos del sembradío, el cielo ya clareaba, y por primera vez en días, Mara sonrió sin rencor. Lina dormía abrazada a ella, como si jamás se hubieran separado. Me senté al volante con una paz que no conocía desde hace años.
Pero antes de arrancar, Mara se volvió hacia mí con la voz más suave que jamás le había escuchado. Tú me llevaste hacia ella, pero en el camino también me ayudaste a encontrarme a mí. Yo quise responder, pero no pude, porque entendí que había recogido a una desconocida y me había reencontrado con mi propia humanidad. A veces creemos que somos solo conductores de carga, de rutina, de silencios. Pero algunos viajes no llevan mercancía, llevan redención. Y ella no subió a mi camión por un destino. Subió para enseñarme que la fe, la honestidad y el amor por lo que hemos perdido pueden ser el verdadero camino de regreso a casa.